Video 18, segunda parte, don de sanidades. Este vocablo viene del griego iama, término que significa una curación. En el Nuevo Testamento, el término curación se utiliza en 1 Corintios capítulo 12, versículos 28 y 30. De los dones impartidos por Dios en la época de los apóstoles. 7. Milagros. Los vocablos griegos, aunque a los fines de nuestro tema nos interesan principalmente los milagros que se asignan a los apóstoles, haremos una referencia a los milagros del Señor, porque prevén elementos doctrinales que son pertinentes para nuestro propósito. En el Nuevo Testamento notamos que los milagros se definen mediante el uso de 3 vocablos que aparecen varias veces, aunque no siempre en el mismo orden. Hechos 2:22, Pedro dice: vosotros israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Se utilizan allí 3 términos. Número 1, dunamis, que se traduce como maravillas. 2, teras, traducido por prodigios. Y número 3, semillón, traducido por señales. El vocablo griego dunamis significa poder, poderes, capacidad inherente. El vocablo señala al poder de Dios, a la fuente sobrenatural de energía que hace posible un acontecimiento de tal magnitud. 2. El vocablo teras, traducido como prodigios, subraya el elemento de asombro y de sorpresa que significa el milagro. Esta era la primera finalidad del milagro, la de llamar la atención, para sacar a las personas de su preocupación única en sus intereses egoístas, dado que el poder sobrenatural de Dios se manifestaba. El vocablo teras significa que reclama una reacción ante el hecho milagroso. El tercer vocablo, semillón, significa que es una señal distintiva que asegura, que constata y que confirma. Subraya el aspecto teológico o doctrinal del acontecimiento, porque lejos de tratarse de un hecho sin importancia, se trata de un acto de Dios, que es una obra reveladora. Revela el propósito de Dios y la naturaleza que es principalmente evidente en los hechos poderosos. Se encuentra 77 veces en el Nuevo Testamento y en ocasiones se traduce como señal, milagro y maravilla. El significado de los milagros de Cristo, según el apóstol Juan. Al evangelista Juan le interesa destacar los milagros de Cristo, el Señor, de los cuales narra 7,
Son señales porque tienen un significado espiritual. No se trata de un espectáculo, sino de un milagro que expresaba algo de la persona de Dios y de su obrar en el mundo. Los milagros fueron señales de poder divino. Además, simbolizaron alguna verdad espiritual muy profunda. Se trataba de actos milagrosos que constituían una acreditación de autoridad y de poder divinos. El vocablo semilla es empleado por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, cuando dice: los judíos piden señales, lo que indica que a los apóstoles se les hizo la misma demanda que se había hecho a Cristo. Sobre esta demanda se comenta: abundantes fueron las señales que se concedieron, señales del poder y amor de Dios. Pero no eran estas las señales que ellos buscaban. Ellos querían señales de un reino mesiánico externo, de triunfo temporal, de grandeza material para el pueblo judío. Con tales anhelos, el evangelio de un Mesías crucificado les era ciertamente una piedra de tropiezo. Fin de la cita. La reiterada exigencia de señales que hicieron los judíos fue indicativa no tanto de inquietud, sino más bien de incredulidad. Repito, las señales que los judíos buscaban no eran de inquietud, sino estaban basadas en una profunda incredulidad. Los tres vocablos que hemos analizado señalan aspectos distintos que caracterizan a una misma realidad. El primero, dunamis, pone énfasis en la naturaleza de los milagros, que son obras poderosas. El segundo vocablo, teras, destaca el efecto producido de asombrar, y de asombrar de una manera muy grande que mueve la voluntad. El tercer vocablo griego, semión, indica su propósito y significado. Los milagros eran señales de la deidad y de la mesianidad de Cristo, de su gloria y de su poder como Dios. Estos significados son más importantes que su apariencia formal como maravillas. Los milagros de Cristo expresan su amor, como en el caso de la viuda de Naín, y al mismo tiempo manifiestan su propósito último. ¿Cuál es? Dar vida al hombre, darle libertad, darle iluminación, rescatarlo del pecado y de la condenación eterna y llevarlo a Dios. Él quiere todavía hoy llevar el hombre a su verdadero destino, un destino eterno que se está jugando de una manera muy grave en estos tiempos modernos, que más adelante voy a señalar. Pero por lo pronto adelanto el hecho de que según el proyecto divino es que el hombre tenga vida y tenga luz en Jesucristo. Los milagros son hechos ciertamente maravillosos, pero importante y fundamental como señales. El Señor hacía milagros para confirmar su mesianidad y su deidad. Eran para confirmar, para autenticar
y no solamente para el beneficio de sus destinatarios. El Señor de la gloria expresaba en los milagros su profundo amor, su profundo compromiso, su profunda misericordia para aquellos que alguna vez recibieron un milagro. Jesús, cuando actuaba para hacer algún milagro en algún beneficio de alguna persona, estaba manifestando que él mismo era el Dios encarnado, encargándose de su creación y manifestando el más profundo amor que tendría su clímax en la cruz del Calvario. Así, podemos intentar dar alguna aproximación más precisa del concepto milagro. Se le entiende como un acontecimiento en la esfera material y física y visible, que trasciende la experiencia normal del hombre, que trasciende las leyes físicas, que trasciende inclusive las leyes biológicas. Quien no percibe la causa que surge del efecto producido, bien porque se aprecia por la evidencia de los sentidos. Tomando en cuenta la exégesis, también se le puede entender como un fenómeno observable efectuado por el poder de Dios, una desviación aguda del orden de la naturaleza, una desviación calculada para producir una fe que produzca reverencia, que produzca obediencia, que produzca santidad, que produzca un amor profundo a las Escrituras. De tal forma, es una irrupción de Dios para dar veracidad a un siervo que revela el poder y la voluntad de Dios. Es muy importante que vayamos atendiendo a estos hechos primarios, porque al cierre del video voy a dar y retomar ciertos conceptos para que veas lo que está sucediendo hoy en día. Debo señalar que se trata de una desviación del curso habitual de la naturaleza, que está movida en el propósito redentor de Dios. La Escritura afirma que el mal es el pecado del hombre. La libertad otorgada por Dios Creador permite que el pecado ocurra. Lo permite, pero no lo origina. La forma anormal del milagro no es una maravilla sin sentido y fortuita, sino que forma parte del gran plan salvífico redentor de Dios Creador. Nada ocurre por casualidad. No existe el tal destino ciego, ni la suerte, sino que en Dios los milagros tienen un sentido. Otro vocablo que utiliza Juan para milagros es el vocablo griego ergón, que se traduce como obras. En la Septuaginta se utiliza para hacer referencia a las obras de Dios en el Antiguo Testamento. Lo que Juan está haciendo entonces es indicando la continuación de las obras de Dios en el Antiguo Testamento mediante aquello que Él hace en el ministerio de Cristo. Las obras del Señor están caracterizadas como obras que ningún otro ha hecho. Juan 15:24, repito, Juan 15:24 señala el hecho de que Cristo hizo las obras que ningún otro ha hecho. Ninguno. En esencia, porque son obras de su Padre. Como el mismo Señor dijo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
Notemos que las obras de Jesucristo aparecen relacionadas con la morada del Padre en él. La comunión ininterrumpida de Cristo con el Padre es la causa de que la palabra de Jesús sea la palabra de Dios y que su obra sea la obra de Dios. No hay ninguna duda. Las obras de Cristo se originan en el Padre por medio de sus milagros. Cristo formó e informó a los discípulos quién era Él y de dónde venía el poder que desplegaba. Mateo 8:26. En cuanto a los milagros de los apóstoles, esas señales proclamaban que Dios Todopoderoso estaba obrando en su iglesia. Hechos 5, del 11 al 13. Los milagros de los apóstoles. Los apóstoles curaban de forma similar a la de Cristo. Curaban mediante una palabra o mediante un toque. Hechos 9:32 al 35. Curaban instantáneamente. Hechos 3:4. No enviaban a la gente a procesos de rehabilitación. No había terapia recuperatoria. Había curación instantánea. Curaban totalmente y completamente. Hechos 9:34. Curaban a todos. Hechos 5:32. Notemos que los apóstoles no reprochaban la falta de fe a nadie y todos eran sanados. La fe la tenían los apóstoles. Aquí viene un argumento que dan algunos cuando no hay curación y afirman: no es de mí el curar, es del Señor. Esto es lo que precisamente queremos demostrar. No pueden curar porque nadie tiene hoy ese don, como lo voy a demostrar posteriormente. Curaban enfermedades orgánicas. En algunos casos levantaban a los muertos. ¿Por qué es importante señalar estos puntos? Porque todo esto era para esencial del don legítimo espiritual del don de sanidades, cuando estuvo vigente. Lo que pretende tener hoy este don no es más que una mentira sacra. Y apunto a un hecho importante. De acuerdo a lo expresado anteriormente, nos dimos cuenta que el poder y el don de sanidad era para glorificar a Dios y a Cristo. El ministerio del Espíritu Santo, llevado en las sanidades, estaba llevado a glorificar a Cristo. Cristo expresaba el poder de Dios, de que Él era el Mesías, con este tipo de milagros y de sanidades. Pero hoy, actualmente, hay un profundo y dramático problema. He analizado cientos de videos en internet de aquellos que dicen tener el don de sanidad y el don de milagros. Y la conclusión a la luz de la evidencia bíblica es que estos autopromotores de milagros y sanidades son unos verdaderos impostores, unos traficantes de sanidades, unos traficantes de milagros que nada tiene que ver con el Evangelio según Jesucristo. Nada tiene que ver con la doctrina bíblica señalada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estos apóstatas
se han apartado de toda regla doctrinal y han seguido las locuras nacidas del mismo infierno. Ejemplo de este don de sanidades y de milagros que apuntan hoy en día es el caso de este falsario de Benny Hinn. Aunque ya lo señalé en otros videos, es importante recalcar el hecho de que Benny Hinn dice tener la unción del Espíritu Santo cuando visitó la tumba de Kathryn Kuhlman. Eso es esoterismo. Eso es magia negra. Eso es ocultismo. Eso no es la obra del Espíritu Santo. Eso no es la obra del Espíritu de Dios. Porque el que pretenda tener el poder del Espíritu Santo, lo primero que debe de hacer, ya hemos visto, es estar saturado de la Escritura. Y lo que hace Benny Hinn en sus shows cristianos es armar todo un evento, es armar una serie de emociones para que él pueda traficar libremente con sus mentiras y con sus herejías. Hoy en día sabemos y está clarísimo que Benny Hinn no tiene el don de sanidad. Nadie a lo largo de todo su ministerio jamás ha sido curado por este charlatán. Algunos casos muy graves se han llevado inclusive a análisis clínicos y médicos muy serios en Estados Unidos, y todos han concluido que nunca existió un milagro de curación en las campañas evangelísticas de Benny Hinn. Benny Hinn es un promotor de fantasías, un promotor de sueños, una burda falsificación de los dones espirituales. Y no tiene el don de sanidad y no tiene el don de milagros. Esto está claramente ya establecido. La gente que pretende defender a este impostor, la gente que pretende tener bajo el yugo de la esclavitud mental y de las tinieblas de Benny Hinn, es porque sencillamente no le ha amanecido la luz de las Escrituras. Y voy a hacer una afirmación que no es nueva, pero que es importante señalar. Afirmo categóricamente que Benny Hinn no tiene el don de sanidad y no tiene el don de milagros, y que es un verdadero charlatán e impostor en el momento de armar un circo religioso, un circo del infierno. Pero también voy a hacer una afirmación categórica. Cuando he analizado los videos de este farsante, me doy cuenta que cuando avienta el saco, según es la unción del saco o la unción del manto de Elías, según él, me doy cuenta que efectivamente sí está transfiriendo espíritus. La manera en que reacciona la gente, la manera en que se comporta la gente, la manera en que los auditorios sucumben de crisis profundas espirituales. Sí, Benny Hinn sí está pasando espíritus, pero son espíritus demoníacos, espíritus impíos, espíritus de las tinieblas, espíritus satánicos. Tú puedes ver en internet cómo él pasa su unción a un verdadero apóstata llamado Cash Luna, y conoce su ministerio. El otro farsante, profanador, impío de Guillermo Maldonado también recibió la unción directa de Benny Hinn. Y los tres casos más grandes de Benny Hinn, Guillermo Maldonado y Cash Luna, tienen la misma tono, la misma referencia, el mismo actuar para manipular, para seducir, para hipnotizar y para pasar falsos espíritus a las iglesias. El mismo Benny Hinn dice que los pastores que han ido a sus grandes campañas se han llevado el don del espíritu y que deben de pasarlo a sus iglesias y a sus congregantes.
¿Qué está sucediendo? Que se está transfiriendo un espíritu demoníaco, un espíritu de tinieblas, un espíritu de error, un espíritu de herejías, un espíritu de satanismo dentro de todas las congregaciones que han abrazado el falso movimiento carismático y pentecostal en sus propias iglesias. Reitero, yo por eso me opuse feroz y tenazmente a este falso pastor llamado Miguel Cruz Chávez cuando nos llevó al Palacio de los Deportes, a la capital de la República Mexicana, en México, Distrito Federal, y supuestamente él había recibido la unción de Benny Hinn y quería traspasarlo a toda la iglesia. Estaban transfiriendo espíritus satánicos, estaban transfiriendo espíritu de mentira, estaba siendo parte de un engaño y de un fraude emocional terrible, de lo cual yo me opuse de tal manera que terminé expulsado de una manera grotesca de esa iglesia, al no permitir esa charlatanería, esa farsa, esa burla al Espíritu Santo por parte de este pastor Miguel Cruz Chávez, de la Iglesia del Señor de la zona oeste. Era muy grave lo que estaba sucediendo. Es muy grave lo que se está jugando hoy. No existe nadie que pueda acreditar ahorita el don de milagros y sanidades. Hay circo, hay teatro, hay fraude, hay psicología, hay misticismo, hay engaño, hay espíritu operando en todo eso. Pero no es el Espíritu Santo, no es el Espíritu de Dios, no es la revelación de las Escrituras. Este movimiento carismático, en especial el profético y la resurrección de los apóstoles en la segunda ola que ellos llaman el 2001, no vino del Espíritu Santo. Vino de otro espíritu. Vino de otro personaje. De un personaje oscuro, misterioso, tenebroso. De las mismas tinieblas. Tú ya sabes quién es ese personaje. Número 8. El don de servicios o ayudas. Este don se expresa mediante el griego antilepsis, que da la idea de tomar, agarrar, para apoyar. De allí surge el concepto de ayuda. En 1 Corintios 12:28 se indica así uno de los servicios en la iglesia local, posiblemente con referencia a la ayuda a los débiles y necesitados. Nunca se usó este don para la ayuda del pastor, para la ayuda del predicador, para la ayuda del profeta, para la ayuda del ungido, para la ayuda del apóstol, de cualquier título que se quisieran inventar. Nunca existió ese don de servicio para ellos. El don de servicio y de ayuda o de ayuda es para los necesitados, para el pobre. La idea que debería prevalecer es ayudar con bienes materiales a quienes posiblemente nunca te podrán recompensar. En Romanos capítulo 12, versículo 7, se habla del don del servicio, el diaconía. Y en Hechos 6:4 se utiliza el mismo vocablo para la predicación, sugiriendo que predicar es ofrecer el evangelio como el pan de vida. El vocablo diaconía tiene otras traducciones porque su significado es muy amplio. Entre ellos se destaca el concepto de ministerio, de servicio, que se aplica al ministerio apostólico y al de los creyentes, al ministerio del Espíritu Santo en el Evangelio, según 2 Corintios capítulo 3, versículo 8. Número 9, don de fe.
El vocablo original en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9, es pistis, que en ese caso no se refiere a la confianza que el creyente ejercita constantemente, sino a aquel don especial que se manifiesta en hechos determinados. Es la capacidad dada por Dios para crecer en su poder para circunstancias especiales. 10. Don de exhortación. Como hemos visto, este don contiene la noción de advertencia, la noción de admonición, de animar a los creyentes en cuanto a los que tenían que hacer o lo que tenían que sufrir. Es decir, en cuanto a cómo soportar el sufrimiento cristianamente. El don implica hablar en el nombre de Dios y con el poder del Espíritu Santo. La dependencia que el predicador o el maestro deben tener del Espíritu es de vital necesidad. Es un elemento fundamental. Número 11, discernimiento de espíritus. Yo creo aquí que si en algo ha fallado la iglesia moderna debido a sus graves pecados, a que no leemos la Biblia, a que no dependemos en oración para con Dios, este ha sido uno de los grandes problemas que se enfrenta hoy en día. Discernimiento de espíritus. En 1 Corintios 12:10 se menciona este don. Allí aparece el vocablo diacrisis, que indica discernimiento, diciéndose de aquello que puede distinguir si los espíritus son de Dios o si son del diablo, si son malvados, impíos. El vocablo subraya la noción de distinguir, de separar un concepto de otro. Probablemente el don consistía en la capacidad dada por el Espíritu Santo para discernir lo falso de lo verdadero, cuando la revelación todavía no estaba completada, la revelación escrita. Hoy, como tal, este don es muy necesario, pero siempre va sujeto a las Escrituras. Esto es, no existe ninguna autoridad propia, ningún autoconocimiento, ninguna autosuficiencia para discernir espíritus. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el discernimiento debe ser practicado por todo el creyente en general. Es importante afirmar por qué algunos dones del Espíritu Santo han sido rebajados, por qué han sido ocultados, por qué han sido menospreciados, por qué han sido minimizados. Porque el reino de las tinieblas no le conviene que ciertos dones queden en uso. Y aquí vuelvo a insistir, para que el don de discernimiento funcione, para que el Espíritu Santo te revele que es de Dios y que es del diablo, necesitas forzosamente tener la referencia bíblica, lo que corresponde al modelo de la Biblia. Reitero, lo que no está fuera de la Biblia, lo que no aparece en las Escrituras, debe ser con tenacidad ser rechazado, con tenacidad ser abandonado, porque el Espíritu Santo te llevará siempre a las Escrituras, de tal forma que el Espíritu te va a llevar para evitar errores doctrinales, para poder ver lo que es apostasía y lo que es de Dios, para poder ver cuando un ministro es nacido de lo alto, tiene el poder de lo alto,
o simplemente es un charlatán disfrazado de pastor con una Biblia en mano. El discernimiento espiritual no es un don, sino algo que todo creyente debe buscar en las Escrituras. Nadie puede invocar el discernimiento de espíritus por capricho, por voluntad personal o cuando se le venga en gana. MacArthur afirma que no tenemos una luz roja para afirmar cuando el Espíritu Santo está operando o cuando no está operando, que no hay manera de saber realmente cuando el Espíritu Santo opera en la vida del hombre. Y creo profundamente a la luz de la Biblia que esto es verdad, porque andamos por fe, no por vista. Con esto no estoy negando ni la operación ni el ministerio del Espíritu Santo. Por supuesto que no. Al contrario, estoy diciendo y afirmando por enésima vez que el Espíritu Santo te va a llevar a glorificar y a dignificar a Cristo y al estudio y reflexión de las Escrituras, así como a la santidad que tanto hemos analizado. Es claro ver que cuando tú te pones a leer la Biblia, cuando te pones a estudiar en oración y en rectitud del corazón, y empiezas a ver todas las herejías que existen en las iglesias modernas, es claro que el Espíritu Santo te va a iluminar, te va a revelar que todo eso es circo, que todo eso es una mentira, que todo eso es un fraude, porque eso no eleva la dignidad y la santidad del propio Espíritu de Dios. Eso es muy claro. ¿Cómo puedes tú descubrir lo santo y lo profano? Pues sencillamente el primer paso, obviamente, es obedecer. Porque lo he repetido hasta el cansancio, el Espíritu Santo es dado a los que obedecen. En la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, hemos recibido el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, las arras del Espíritu Santo, para manifestar la gloria de aquel que fue crucificado y que fue resucitado. Hemos recibido el sello del apostolado, el sello de la unción del Espíritu revelado en las Escrituras. Pero no para hacer fraudes, no para robar, no para estafar, no para chantajear a nadie a fin de conseguir riquezas ilícitas. No para promulgar, no para propagar doctrinas y herejías extremas. Eso no es la voz del Espíritu Santo. No es la unción del Espíritu. No es la voluntad de Dios. Entonces quedamos claros que un espíritu misterioso, oculto, poderoso, tenebroso, de las tinieblas, se está moviendo en todas las congregaciones. Y han pretendido que las obras malignas de este espíritu sean atribuidas al Espíritu Santo. Y esto no tiene nada que ver. Don número 12, misericordia. El don de hacer misericordia se expresa con el vocablo original elaeo, que significa sentir simpatía con otra persona en miseria, y se manifiesta en hechos concretos. Se trata de bondad en general, aunque el concepto de piedad está incluido. Bien lo dijo el Señor Jesús: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En el Sermón del Monte, en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Don número 13, repartir. Este don se menciona en Romanos 12:8. Se utiliza el griego metadonimai,
que quiere decir repartir en el sentido de distribuir dinero propio a los demás, lo que ha de hacerse con sencillez y sin esperar retribución. Y aquí tengo que hacer nuevamente un paréntesis. En Romanos 12:8, el griego metadinomí está diciendo que hay que distribuir dinero, pero obviamente se entiende por el contexto que este dinero es para los pobres, para el necesitado, para la viuda, para el huérfano, para el marginado, para el menesteroso. No es para que el pastor se compre otra camioneta, no es para que el ministro tenga las mejores ropas, no es para que el líder religioso tenga una vida de opulencia, no es para que tú llenes las arcas de opulencia a ningún líder católico o evangélico. Eso no es. Cuando siempre se habla del don de repartir, de misericordia y otros que hemos estudiado, es siempre en el énfasis de ayudar al que menos tiene. Y lo aclaro porque como hoy todo se profana, hoy todo se cambia, hoy todo se altera, pues es fácil poder afirmar que yo dije que hay que repartir el dinero a los pastores y a los ministros porque en Romanos 12:8 así lo afirma. No, no es verdad. Yo no estoy expresando eso. Yo estoy diciendo que ese dinero debe ser propio para ayudar al pobre, con sencillez y sin esperar retribución. Don número 14, administrar. De este don habla Romanos 12:8 y 1 Corintios 12:28. El original griego es la palabra kubernesis, que indica conducción en el sentido de gobernar. Se dice que los que son conductores de una iglesia local, el don también puede entenderse como de gobierno, en el caso de los ancianos, que tienen el don que los califica para una buena dirección a las iglesias locales. Don número 15, palabras de sabiduría. En lo que respecta a este don y al don de la ciencia y del conocimiento, no quisiera dar una posición dogmática, porque ya sabemos todo lo que implica. Simplemente es mencionado en el Nuevo Testamento en 1 Corintios 12:8, que es un don para continuar el ministerio. La palabra de sabiduría es el don de expresar o comunicar la sabiduría de Dios. El don de palabra de sabiduría era la habilidad para recibir y exponer las cosas profundas de Dios. La persona era preparada para cumplir su ministerio porque el Espíritu le daba palabra de sabiduría. Dado que posiblemente había un sentido de revelación en esta operación del Espíritu, este don era ligado al don de profecía. Esta sabiduría evalúa la naturaleza y el valor de las cosas y su relación con ella. El elemento del Nuevo Testamento distingue a la sabiduría, que es la identificación de Cristo como sabiduría de Dios. Él es la fuente misma de la sabiduría del creyente. Se trataba de la comunicación en la iglesia, de lo profundo de Dios con referencia especial a Cristo y a su obra de la cruz. Era la habilidad para expresar el mensaje de sabiduría de Dios en el Evangelio de Cristo. Entiendo que este don ha cesado por las razones que se verán al estudiar el cese de los dones de profetas, de maestros, de apóstoles, de sanidades y de milagros.
La palabra de sabiduría fue un don de servicio, casi seguramente dado a los apóstoles y profetas, quienes trataban principalmente con la revelación. Este don, lo mismo que el de ciencia, operaron solamente en un periodo inicial, cuando la iglesia no contaba con la revelación completa del Nuevo Testamento. El hecho de que Pablo hable de palabras de sabiduría y de palabras de ciencia, conocimiento, deja claro que se trata de declaraciones. Cuando la revelación de la Escritura quedó completada, no quedó nada pendiente y no hubo ya más necesidad de sabiduría en el sentido revelatorio. Como se ha señalado acertadamente, a partir de entonces la Biblia habría que ser nuestra sabiduría. De ella recibimos los frutos del don ejercitado por los hombres que la escribieron. La palabra de Dios ahora es suficiente. Repito, la palabra de Dios es suficiente. Pero dirá alguno, no es necesario tener sabiduría aún para entender la Escritura y para que todos los problemas de la vida espiritual sean resueltos. Efectivamente, pero eso apunta a la Escritura. Santiago 1:5 afirma, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En ese caso, no se trata de un don, que es un principio selectivo, es decir, dado a unos y no a todos, sino que se trata de un sentido general en que todo creyente, reconociéndose desposeído de sabiduría, clama en oración a Dios recibirla. El punto de partida del creyente debe ser depender de Dios en la revelación de la Biblia. Es obvio que Santiago no está hablando del don espiritual, sino de una situación general de carencia de sabiduría para entender por qué se está pasando por un periodo de prueba. Don 16, palabra de ciencia. Estrechamente ligado al don procedente está el don del conocimiento o de ciencia. Conocimiento o ciencia es la traducción del original griego gnosis, que denota conocimiento especialmente de la verdad espiritual. Este don se trata estrictamente del don por el cual el Espíritu Santo capacitó a creyentes del primer siglo de la iglesia para conocer y para instruir a las asambleas acerca de la verdad registrada en el Nuevo Testamento. Pablo afirma en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fin de la cita. Algunos autores piensan que la palabra de conocimiento o de ciencia se refiere a aquella capacidad adquirida por el estudio, pero entendemos que ese enfoque no encuadra con el hecho que destaca Primera de Corintios, es decir, que los dones son manifestaciones del Espíritu, principio que es aplicable a todos los dones. Además, el don de ciencia como tal iba a cesar, lo que no podría decirse si se tratara de una continua capacitación adquirida por el estudio. Por tanto, soy de la opinión que se trataba de un conocimiento impartido sobrenaturalmente en la época en que este don
estuvo vigente. Es posible que un ejemplo de este don sea el caso de Pedro, cuando declaras a Ananías y Zafira que habían mentido al Espíritu Santo. Otro caso es el de Pablo, donde hace referencia en Hechos 27, 21 a 24, cuando afirma que iba a acontecer que ningún otro barco conocía. Entendemos pues el don de que hablamos no consiste en el conocimiento natural que se adquiere mediante el estudio, sino que consiste en una capacidad dada por el Espíritu Santo que estaba más allá de la capacidad natural de los individuos. Don de lenguas, y ahora nos enfrentamos a un grave problema, tanto práctico como teológico, que hay que estudiar puntualmente. Antes de afirmar que si está vigente o no está vigente tal don, habría que estudiar lo siguiente y que quede bien claro. Número 1. Existen 3 vocablos originales. Hay que examinar 3 vocablos griegos que en el Nuevo Testamento se traducen como lenguas. El primero es glosa. Se utiliza en Hechos 2:23. Su sentido inicial era el órgano de la boca llamado la lengua, y también el de un lenguaje. El idioma que se utiliza en una simple conversión o en una simple conversación. Por tanto, se refiere a un idioma conocido o susceptible de ser conocido, y se refiere a un verdadero idioma humano. Marcos 16:17 habla de nuevas lenguas. Nuevas en el sentido de que eran diferentes a los propios idiomas nativos, pero que no por eso deja de ser un idioma real. Por ejemplo, yo soy muy malo para los idiomas. Si difícilmente me expreso en español, como tú lo puedes ver en cada video, imagínate tú que yo esté hablando alemán, o griego, o hebreo, o inglés. Pues obviamente que al intentar aprender estos idiomas, para mí son lenguas nuevas, pero que ya existen, que son reales. En 1 Corintios 12:20, en la expresión diversos géneros de lenguas, se utiliza el vocablo genos, que significa géneros. No se trata de otro don, sino que el vocablo genos implica gran variedad de idiomas, una familia de idiomas, y no algo diferente a un idioma. Esos discursos de hablar, aunque se trataba de una lengua diferente de la nativa, no era jeringosa, no era un parloteo incoherente, no era simples galimatías, era un verdadero idioma. Y esto lo expresa el vocablo griego. Glosa era una lengua de lenguaje humano real, que podía ser entendido porque uno estuviera familiarizado con ese idioma. Si encontramos ahorita 2 alemanes, pues yo no voy a entender nada, porque yo no sé alemán.
Pero si colocamos 3 alemanes y hablan la lengua nativa, pues obviamente ellos se van a entender. ¿Por qué? Porque hablan la lengua nativa del alemán. El segundo vocablo original es el diacletos, que denota el lenguaje, el idioma o el dialecto de un país o distrito. Se refiere a la inflexión y tono peculiar con que se hable en una área o región particular. En el día de Pentecostés, la gente oyó no solamente que hablaba en su propia lengua, sino precisamente en sus propios dialectos. El tercer término griego es heteroglosa, que indica una lengua de otra clase, es decir, otro idioma. Es utilizado únicamente en 1 Corintios 14, 21, cuando Pablo cita Isaías 28, 11. Allí, Dios dio la lengua extranjera de los asirios como una señal a los incrédulos. La gran familia de exegetas conocidos han concluido que se trata de idiomas humanos entendibles de una variedad conocida. No eran conocidos por los oradores, pero eran entendidos por los oyentes. Esta capacidad de hablar un idioma extranjero no conocido previamente es el don de lenguas dado por el Espíritu Santo. Lo dejo más claro. Yo soy muy malo, reitero, para hablar español y pésimo para hablar el inglés. Sin embargo, he leído y estudiado algunas obras de teología en inglés y sin fin de vocablos, obviamente no los entiendo. Y siempre he querido y deseado que en ese momento viniera el don de lenguas y me diera el don de lenguas de inglés para poder estudiar las obras monumentales y exquisitas que existen en esa lengua de inglés para poder entender y para poderlas enseñar. Sin embargo, pues yo no tengo el don de lenguas. Y no lo tengo porque yo no puedo expresarme en ningún otro idioma que no sea mi español. Si de por sí mi español es muy malo, pues yo no tengo la capacidad para expresarme en otra lengua. Yo no conozco ninguna otra lengua. Conozco un poco el griego, un poco el hebreo y un poco el arameo, porque tengo libros que son traducciones o son versiones directas de la Biblia en griego. Y otros libros como los Padres Apostólicos de B.L. Fine, de Editorial Clee, pues son en griego. He estudiado griego, pero he tenido que aprenderme el vocabulario, he tenido que aprenderme la semántica, he tenido que aprenderme las conjugaciones, el propio alfabeto griego. Pero nunca lo recibí por el don de lenguas. Es muy diferente. Hay gente que tiene o que habla 8, 9, 15 idiomas y de verdad. Pero es gente que estudió profundamente todos los idiomas y tiene esa habilidad. Esa gente no recibió el don de lenguas. La Biblia no habla del don de lenguas como galimatías o un falso sentimiento de propiedad. Lucas utiliza los términos como glosa y diaclectos en el sentido de que no hay la menor indicación que se trata de declaraciones en un estado de éxtasis, en un estado inducido, en un estado manipulado, en un estado armado, sino que se trata de una comunicación sobrenatural del Espíritu Santo, utilizando idiomas comprensibles. En esto no eran diferentes las lenguas del Pentecostés. El uso
normalmente aceptado de glosa es el órgano de la boca, es decir, la lengua física o el lenguaje humano. Glosa aparece en el Nuevo Testamento 55 veces. El vocablo griego para lenguas en Hechos 2:8 es el dialectos. La palabra común para idiomas definitivamente debe traducirse como idioma. Es importante notar que el término griego glosa siempre aparece en su forma plural, indicando una multiplicidad de idiomas. Y para que esto quede claramente comprendido, voy a pasar a explicar la familia de las lenguas y cómo se formaron y a qué hace referencia exactamente el don de lenguas. Bien, para que se entienda a qué se refiere la Biblia con las familias de lenguas, voy a explicar lo siguiente. La gran rama de lenguas de las familias se dividen de la siguiente manera. La familia lingüística indoeuropea. Como número 1 tenemos la rama indoirinaria, es decir, que se compone de la rama india y la rama irania. A su vez, la rama india se compone de la forma antigua que comprende el sánscrito, el prácrito y el palí. La forma moderna comprende el bengalí y el hindustani. La lengua irania comprende el antiguo persa, el sendo, el palevi y el moderno dialecto persa. La rama griega se divide en dos, en antigua y moderna. La rama antigua se divide en jónico, eólico y dórico común. El jónico se divide en antiguo y moderno. El ático se divide en ático medio moderno. La otra familia es la rama germánica. La rama germánica se divide en oriental y occidental. En el oriental gótico tenemos al islandés, al noruego, al sueco y al danés. Y en el occidental tenemos al alto alemán y al bajo alemán. En el bajo alemán tenemos al anglosajón, al holandés y al flamenco. En la rama italo-céltica tenemos dos vertientes, la itálica y la céltica. La rama itálica se compone del latín, del osco y del umbrío. El latín se compone en culto y vulgar. El latín vulgar comprende el gallego portugués, el español, el catalán, el provenzal, el francés, el sardo, el italiano, el rético, el dálmata y el rumano. La rama céltica se compone del galo antiguo y del británico gaélico, que a la vez se compone del galés, del córnico y del bretón. La rama baltoslava se compone de dos partes, la báltica y la eslava. La rama báltica se divide en antiguo prusiano, lituano, lético o letón. La rama eslava se divide en meridional, oriental
y occidental. A su vez, la rama meridional se divide en macedonio y búlgaro, serbicroata y esloveno. La rama oriental se divide en ruso menor, ruso blanco y gran ruso. La rama occidental se divide en checo, eslovaco y polaco. La rama albanesa es el albanés. La rama armenia es el antiguo y moderno armenio. Y la rama tocaria es el tocario del siglo I antes de Cristo en el Turquestán chino. La rama hitita comprende la lengua capadocia de Asia Menor, el cual hace eco el apóstol Pedro en una de sus epístolas cuando dirige la epístola a los de Capadocia, Asia, Bitinia, el Ponto, a donde va dirigida la carta. De esta forma, las lenguas están clasificadas y divididas de acuerdo a las ramas. Y esto es lo que intenta describir el vocablo griego cuando habla de las glosas, es decir, de familias de idiomas debidamente calificadas, debidamente clasificadas, que expresan un entendimiento común a todos los idiomas. Idiomas, dialectos claramente establecidos en el orden de las familias lingüísticas. No está hablando de balbuceos, no está hablando de galimatías, no está hablando de palabras en un éxtasis desenfrenado, y mucho menos está hablando de lenguajes que no se pudieran entender. Es importante señalar otra vez la gran clasificación de las familias lingüísticas para poder entender a qué se refiere ese versículo. Pondré de imágenes posteriores o al reverso, como siempre pongo imágenes, este tipo de familias para que pudieras detener el video y estudiar claramente a qué se refiere las familias lingüísticas.